Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este workshop que organiza el EDUCA. Los que hace años, hace como 30 años, vivíamos la transición española y los movimientos que siguieron a todo este asunto del 68 en sus diferentes variantes y pedíamos que hubiese libertad y todo eso, creo que podemos darnos por satisfechos en muchos asuntos. Lo que yo no podía imaginarme entonces es que 30 años hace de la Constitución, cuando hemos conseguido la libertad política, la libertad de prensa, la libertad de televisión, la libertad de uno poder ir al médico que quiera y elegir el sexo, ahora llaman el género, y que eso sea subvencionado por el Estado, que favorece eso. Cuando admitimos en la política que partidos que están en contra de la unidad del país tengan representación política y sean financiados por el Estado, parece un poco increíble que al cabo de todo este tiempo haya una libertad no conquistada, que es la libertad de educación, y que la libertad de elección de centro y la libertad de elaboración de una oferta educativa diferenciada sea quizá el último reducto que el Estado o los Estados se reservan y regulan a veces hasta los detalles más pequeños. Comentábamos ahora en la educación universitaria que un grado está en la ANECA, ya nos dirá qué hay que hacer. Un colegio para preparar su oferta educativa depende no de lo que quiera el colegio, no de lo que opinen los padres, sino de lo que opine la comunidad autónoma respectiva. Que alguien, para elegir el colegio, no puede elegir el que quiera, sino el que está cerca de donde trabaja. Es decir, hay una cantidad de cortapisas a esa libertad educativa basadas fundamentalmente en la desconfianza que tiene el Estado hacia los ciudadanos y que tiene el Estado hacia los centros educativos. Por otra parte, a veces confundimos y cuando hablamos de libertad de educación parece que únicamente hablamos de libertad religiosa de educación. Y el tema es mucho más amplio. El tema educativo que tiene repercusiones en lo económico, en lo jurídico, en lo social, en lo psicológico, en lo formativo, tiene repercusiones en tantos ámbitos, se contempla a veces desde un punto de vista unívoco. Y ese punto de vista unívoco está basado en consecuencia de la revolución industrial que formaban masas para que cumpliesen su función como masa en muchos casos. Bien, en ese contexto y en un ámbito en el que aspiramos a alcanzar esa libertad educativa, surgió el CEU en su momento, que hoy os da la bienvenida, y surge en este momento este grupo, el EDUCA, que pretende reactivar este debate sobre la libertad de educación en muchos ámbitos. Por cierto, un debate sobre libertad de educación que no entiendo ni siquiera cómo podemos llamarlo debate, puesto que está consagrado por nuestra propia Constitución la libertad de educación. Por lo tanto, en este contexto se ha convocado este workshop en el que, siguiendo una metodología, entendemos que interesante, como no podía ser menos en un grupo tan multidisciplinar y tan variado como el EDUCA, se ha convocado este workshop que en su propia esencia tiene una reivindicación y una exigencia, y autoridades políticas ahí en la mesa, pero también nos pueden oír fuera, una reivindicación, una exigencia de que este decreto constitucional, este reconocimiento de este derecho constitucional de libertad de educación se lleve a cabo. Bien, yo no me quiero extender más porque personas mucho más conocedoras del tema hay aquí y han recogido vuestras propuestas y sin más solamente quería daros eso, la bienvenida al CEU. Estáis en lo que queremos que sea un templo de la libertad de educación, en lo que apostamos firmemente por esta libertad, en la que exigimos que sea reconocida esta libertad. Y le cedo la palabra a don Pedro Esbars, que es catedrático de esta universidad y que moderará el debate. Gracias. Muy buenos días. Mi función es la de moderar este centro de trabajo, workshop o discusión, y se trata de hacerlo de la manera siguiente. En primer lugar,
iremos dando la palabra a los distintos miembros de esta mesa redonda, que durante 5 minutos harán una exposición para contestar a las preguntas que se le han planteado, que leeré, y luego los demás de la mesa podrán discrepar o comentar sobre lo que ha dicho esta persona sobre este tema, y por fin la persona, a su vez, replica, y como tenemos que acabar a las 8, pues seré bastante estricto con los tiempos. Y primeramente tenemos que habla don Mariano Fernández Anguita, que es catedrático de Sociología, y el tema general que tiene que tocar y sobre el que va a comentar es: valore la eficiencia técnica del sistema educativo español y madrileño, entendida como la utilización por parte de los centros educativos y agentes implicados en la educación de las técnicas y medios pedagógicos y los factores de producción más adecuados y de menor coste. Es decir, es una pregunta sobre la eficiencia técnica de nuestro sistema educativo español. Don Mariano Fernández Anguita. Buenas tardes. Quiero empezar por agradecer la invitación, decir que me gustan casi más las otras preguntas, pero la que tengo es la que tengo. Así que seré telegráfico, seguramente parcial, pero trataré de ir al grano. Sobre eficiencia, antes me gustaría decir algo sobre eficacia. Yo creo que hay que valorarla primero y que la eficacia del sistema educativo español o madrileño simplemente no es muy buena, es decir, en términos de... Es un lugar común que no se aprovechan adecuadamente las instalaciones, que están muy limitadas por horarios y calendarios. Es un lugar común, creo, que el tiempo del profesorado se aprovecha desigualmente, es decir, que hay una parte de profesorado muy comprometida y otra que trabaja, digamos, a la norma. Y creo también que se está viendo un problema nuevo, que es el desaprovechamiento de la capacidad tecnológica, especialmente en términos de TIC, de los centros. Hace 5 o 6 años ha habido 2 encuestas sobre el uso de las TIC, en la que se hizo hace 6 años, me parece, o 7, las escuelas y el uso en las escuelas iba muy por delante del uso en las familias. En la última que se hizo hace 2 años, el uso en las familias va por delante del uso en las escuelas, a pesar de que la dotación va por delante en las escuelas con respecto a las familias. Es decir, se está abriendo una suerte de brecha digital que no es la de ricos y pobres, hombres y mujeres, etcétera, sino entre la institución y los niños y niñas que van a ella, y entre la profesión, yo diría la profesión docente y los alumnos. En términos de eficiencia, hombre, esto daría para un largo seminario, pero es evidente que tenemos una alta tasa de fracaso escolar, cercana al 30%, y una alta tasa, digamos, de abandono en origen, es decir, los que no siguen cuando debían, aunque luego vuelvan, cercana al 40%. Eso es baja eficiencia, ¿no? Madrid es algo más eficiente, evidentemente, porque gasta menos, y sin embargo anda mejor de resultados. Lo que pasa es que habría que ver hasta qué punto esa eficiencia se debe a los procesos o a los factores, es decir, habría que ver hasta qué punto se debe a cómo funcionan los centros educativos como media, o a que el público madrileño es distinto. Después de todo, esta es la ciudad, digamos, por así decirlo, la capital, hasta cierto punto, de la clase profesional directiva, la clase media funcional y los empleados, que son los que en general tienen ventaja en el sistema educativo. Las otras preguntas, que son menores, pero están ahí. ¿Es adecuado el sistema existente de funcionalidad de incentivo para los profesores? No, creo que no, lo he escrito en muchas ocasiones. Creo que es un sistema de no incentivo, es un sistema que selecciona de un modo discutible, pero en el que luego desaparecen los incentivos, ¿no? Quizá lo más preocupante no es solo que no exista, yo suelo decir a veces que creo que necesitamos una mano invisible, la que todo el mundo sabe lo que es, incentivos más o menos materiales, una mano de hierro, un cierto control administrativo para los casos más complicados, y una mano intangible, que es la otra mitad de la invisible en Adam Smith, pero que yo aquí la tomaría como metáfora de la cultura. El problema para mí es que se ha destruido en gran medida la cultura profesional, es decir, un centro no es siempre un sitio donde hacer las cosas bien te traiga la simpatía de tus compañeros, ni felicitaciones, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Eso es más preocupante. ¿Es eficiente el sistema actual de gestión y autonomía de los centros? Creo que es un sistema en el que los centros disfrutan de poca autonomía, deberían tener más, pero lo malo es que tampoco utilizan toda la autonomía que tienen.
Hay algunos centros que quieren más de la que tienen y a veces chocan con la administración, las normas, etcétera, pero yo diría que lo habitual es lo otro. Lo habitual es el centro que en cuanto tiene una duda no quiere emplear esa autonomía, sino que pregunta a la inspección si puede hacerlo, si no puede hacerlo, procura decidir lo menos posible, etcétera, etcétera. Y creo que las direcciones tienen poca capacidad de actuación en su propio centro, es decir, poca capacidad de dirección porque están limitadas legalmente y también por la cultura claustral, profesional, corporativa, o como quieran ustedes decirlo. 1.3. ¿Tiene lógica que los profesores puedan elegir el centro y que la dirección no pueda seleccionar ni a su profesorado ni influir en su remuneración? Bueno, la pregunta creo que es un poco exagerada. Los profesores no eligen centro. Los profesores lo que van es avanzando más o menos hacia casa. De hecho, un profesor que quisiera elegir un centro, en la privada no puede, ni en la pública, si quisiera elegirlo por estar de acuerdo con su proyecto, seguramente sería una decisión insensata, porque 2 años más tarde o 3 años más tarde ese proyecto podría haber desaparecido. Sencillamente porque viene otra gente que no eligió el centro, sino porque estaba cerca de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que los centros deberían poder, no sé si elegir a los profesores directamente, esto puede ser demasiado, pero sí determinar qué tipo de profesores quieren. Es decir, que los centros pudieran abrir concursos, como hay en otros sistemas, en Japón, por los cuales dirán, bueno, quiero un profesor que sepa mucho de matemáticas, quiero un profesor que sea capaz de trabajar con minorías, quiero un profesor que maneje muy bien las TIC, lo que sea, e intervenir, probablemente no hacerlo solos, pero intervenir en la selección de esos profesores en la pública y elegir como eligen, pero bajo cierta supervisión pública en la privada. 1.4. ¿Considera necesario dedicar más recursos públicos o privados, etcétera, a la educación? ¿Cómo podría potenciarse eso? Bueno, no diré yo que no. Es decir, entramos en la sociedad de la información y el conocimiento. Creo que es verdad esto de que el futuro de un país depende sobre todo de la cualificación de su mano de obra. También es verdad que no pasamos por los mejores momentos. Pero yo creo que lo fundamental en este momento, en gran medida, es mejorar el uso de los recursos existentes. Y si hay que poner más recursos, que creo que hay que ponerlos, creo que hay que ponerlos sobre los puntos débiles del sistema. Puntos débiles del sistema son para mí la educación infantil, especialmente en el caso de las familias menos favorecidas. Sí, creo que es especialmente importante mejorar las condiciones de desarrollo individual, sea en colegios o incluso en su casa, de aquellos que no eligieron bien la familia al nacer, porque sabemos que esos años, sabemos cada vez mejor que esos años son cruciales. Creo que hay que invertir más en recursos compensatorios para aquellos que ya entran en el sistema educativo obligatorio y no tienen el entorno adecuado. Creo que hay que invertir más en la formación profesional, que es la pariente pobre del sistema, y creo que hay que invertir más en investigación en la universidad, en investigación. Por último, la última pregunta, ¿qué fracaso escolar? Bueno, esta es la del millón también, ¿no? Hay muchos factores, pero yo quiero señalar 3 sobre los que podemos actuar. No voy a entrar ¿Cuáles son las cifras de fracaso escolar que las ha dicho antes? Sí, ahora están en el 27, me parece, aproximadamente, por ciento, el último año, ¿no? 27 para toda España. Sí, para toda España, global. Yo señalaría 3 factores, sobre todo, ¿no? Primero, uno que ya he dicho, no me detengo más, el insuficiente nivel de autonomía y responsabilidad de los centros. Es decir, yo creo que la buena o la mala educación depende sobre todo de los centros, no solo. Pero creo que donde la cosa va por centros y entonces son los centros los que tienen que concretar lo que el sistema quiere, las políticas educativas, etcétera, para el público que tienen y con los recursos que tienen y con, digamos, lo que es su trayectoria, sus elementos positivos, negativos, etcétera. Segundo, los criterios de suficiencia de la enseñanza obligatoria. Sobre esto ha trabajado mucho mi colega Julio y quizá diga algo después. Lo que nos separa de Europa en términos de competencias es poco. Y lo que nos separa en términos de éxito traducido en una creencia educativa es mucho. Luego ahí tenemos un problema en cómo se evalúan. Estoy hablando especialmente de la enseñanza obligatoria, no estoy hablando de los centros de excelencia en la universidad, pero en la enseñanza obligatoria hay un problema de evaluación. Yo diría que hay un síndrome del 30% o parecido, porque las tasas de fracaso son hoy las mismas que eran hace 30 años con la LGE a los 14 años. Es que es lo mismo, es como si fuera la cifra con la que nos sentimos cómodos. Y es lo mismo cuando, por ejemplo, las comunidades arrojan niveles distintos de logro en las evaluaciones generales de diagnóstico, incluso en algunas pruebas PISA, etcétera. Tercer elemento, diría que es
el academicismo del sistema. Yo creo que hay cosas que no terminan de entrar en el sistema educativo y que deberían entrar, y creo que es el propio sistema, por ejemplo, el que aleja al alumnado de la formación profesional. Yo creo que hay que aligerar algunos contenidos del sistema y, por ejemplo, creo que había que reforzar áreas como la tecnología en la educación secundaria obligatoria, etc. Y el cuarto elemento que señalaría es la repetición. Tenemos tasas de repetición que triplican las tasas europeas. Y si de las tasas europeas saliéramos nosotros mismos y los franceses, entonces las cuadruplicaríamos las medias. Es una exageración lo que se repite aquí. Y sabemos también que las diferencias, por ejemplo, en las evaluaciones de diagnóstico entre los alumnos en su curso y los que repiten son abismales, siendo mayores los que repiten, a pesar de que dentro de un mismo año es justo la tendencia, justo al revés. Unos pocos meses de ser más joven, digamos, te lo ponen más difícil en la escuela. Entonces, creo que es un expediente que se ha mostrado inútil, que no tiene lógica y que empíricamente se ha mostrado inútil, y creo que hay que darle... Bien, ¿algún comentario? Distinguiré siempre entre enseñanza y educación. Entonces, este punto va de enseñanza, ¿vale? En educación no cabe hablar de eficiencia, en enseñanza claramente sí. Entonces, de los muchos desacuerdos con lo que acaba de exponer mi colega, en 2 minutos yo tengo que subrayar solo 2. Uno, estoy muy de acuerdo con la rendición de cuentas, pero no creo que la autonomía sirva para nada. Acérquese el micrófono un momento. ¿Y por qué no me acercan el micrófono a mí? ¿No se puede? No. No, deja el micrófono. Repito, estoy muy de acuerdo con que la rendición de cuentas es precisa, aunque existe en abundancia ya, pero pienso que la autonomía no sirve para nada. Y el otro punto es el del fracaso escolar. Mi criterio sobre el fracaso escolar se aproxima bastante a lo que al final el profesor Fernández Enguita ha dicho, y es los alumnos aprenden aproximadamente, según PISA y las pruebas internacionales, lo mismo que los países centroeuropeos, con diferencias, porque los de Castilla y León aprenden más y los andaluces aprenden menos. El trabajo escolar es una cuestión de pura evaluación. Si queremos disminuir el fracaso escolar, lo único que hay que hacer es suspender menos y adoptar el criterio de, por ejemplo, el País Vasco, que solo tiene un 15% de fracaso escolar. ¿Es porque hacen trampa? No, no hacen trampa. No hay trampa porque no hay una norma. La cuestión es que no hay ninguna norma que determine qué alumno debe pasar y por qué no, porque la legislación es incapaz de fijarla y la administración también. Depende de los criterios de los profesores. Entonces, ¿cuáles son buenos los criterios? Hay culturas tradicionales. Al pasar de la EGB, con 15% al final de fracaso escolar, a la LOCSE, que ha llegado al 30%, es decir, con 2 años más, los alumnos aprenden menos en principio, por lo menos porque se supone que el criterio es lo que es necesario para la vida si no continúas. ¿Por qué aumenta del 15 al 30? Pues muy simple, se impusieron los criterios de los profesores de bachillerato, que eran más exigentes que los de antes. Y esa es la razón de que tengamos tasas muy discrepantes entre comunidades autónomas y tasas altas de fracaso escolar. Basta, repito, con adoptar criterios de evaluación más sensatos, menos exigentes, que son, en principio, los del País Vasco, que solo tienen 15%, sin que sus alumnos haya evidencia de que aprendan más ni menos que los del resto de España. Están más o menos en la media. Muy bien, a comentarios. En primer lugar, el tema del profesorado que ha señalado, a mí me parece, simplemente para decir que tenemos un modelo, un sistema de profesorado, tanto en la pública como en la privada, es decir, aquí no es problema exclusivo de la pública, que no produce ningún incentivo para la mejora del profesor. Y, por lo tanto, yo creo que este es uno de los puntos claves en los que tenemos que introducir mejoras sustantivas entre diríamos, la política de posibles reformas que se tienen que hacer en estos momentos. Y yo soy, antes que era relativamente escéptico sobre la posibilidad de introducir en el mundo de la enseñanza lo que llamamos carrera docente. Sin embargo, reflexionando con experiencia de otros países y con experiencia de otro tipo de profesiones, como por ejemplo la abogacía, en el que parecía que también una carrera, en las grandes organizaciones de abogados, pues yo no la veía y funciona, yo creo que es posible en organizaciones educativas introducir elementos de una profesión docente, con grados, con estímulos, con rendición de cuentas y con mejoras. Y yo creo que este es uno de los puntos importantes. Y tienes dos más, ¿no? Porque ¿qué? Luego cierras. Sí. Segundo,
Estoy también muy de acuerdo que otra de las reformas imprescindibles en estos momentos es que, esto afecta a la enseñanza pública, que el profesor no tenga un derecho, diríamos, absoluto y burocrático en función, diríamos, de la plantilla de elección del centro educativo. Y este es un tema de enorme envergadura. Sabemos que tenemos la oposición de los sindicatos, que se opondrán radicalmente a la posibilidad de que un centro educativo, que la dirección de un centro educativo diga: yo necesito este perfil de profesor, y haya una especie de selección con cursillos, etcétera, en el que el profesor quiere acceder a un determinado tipo de centro educativo. Esta es otra reforma sustancial, pero para ello es imprescindible que modifiquemos también sustancialmente el modelo de dirección de centro educativo público. Yo creo que el modelo idóneo es un modelo también profesional y no como el actual, en el cual el director de centro es elegido por la propia comunidad escolar, padres, incluso los alumnos, etcétera. Eso impide cualquier tipo de mejora en el centro educativo. ¿Y el tercer último? Sí. Y por último, en el tema de los recursos, para decir simplemente que en el tema de los recursos, todos los recursos son de por sí limitados y, por lo tanto, decir, bueno, las mejoras, la ampliación de recursos, etcétera, hay que pensar, bueno, ¿en qué situación estamos? ¿En qué recursos estamos? Y los recursos que estamos, yo voy a dar nada más 3 datos, es que por el esfuerzo que se ha hecho en estos últimos, digamos, 20 años en materia educativa, en todos los indicadores importantes de la OCDE, España en estos momentos en recursos educativos está por encima de la media. Por encima de la media. El gasto en instituciones educativas por alumno con relación al PIB por habitante está 3 puntos por encima de la media y por delante del Reino Unido, Italia, Francia, etcétera. Gasta más en profesores, un 73,3%, que es el factor clave, que la media de la OCDE. El dato clave de calidad de educación, que es el número de profesores, de alumnos por profesor, datos últimos de Eurostat: Alemania 15,1 alumnos por profesor, Francia 14,9, Gran Bretaña 16,1, España 10,1. Estos datos demuestran que el problema en estos momentos principal de nuestro sistema educativo no son los recursos. Damos mucha formación a los profesores en aulas lejos de los centros, pero no para estos alumnos concretos en este centro concreto. La selección de directivos hay que darle un giro en la línea de la que decía Eugenio Nassarre. Debe haber una autonomía real. Durante mi experiencia de 8 años en las 2 legislaturas anteriores, me permite trasladarles a ustedes que tenemos ahí un documento de una carrera docente con 6 grados que se ha encasillado porque el modo de progresar en la carrera docente era la evaluación externa, y esa evaluación externa del profesorado no existe. Es decir, tenemos casi 600.000 profesores que nadie evalúa. Los que continuamente están evaluando a los alumnos, nadie les evalúa, y eso es gravísimo para cualquier organización de recursos humanos. Recursos y evaluación de resultados, efectivamente, bueno, cifras oficiales. Me parece que no voy a añadir nada a lo que ha dicho Eugenio, pero el gasto educativo total, el gasto del conjunto de las administraciones públicas, ha aumentado en España 3 décimas, del 4,3 al 4,6, con respecto al Producto Interior Bruto a lo largo de los 8 años, 2000 a 2008, incremento similar de la OCDE y la Unión Europea. Y en gasto por alumno, España gasta un 29% en instituciones educativas por alumno con relación al PIB por habitante. Se sitúa 2 puntos porcentuales por encima de la media de la OCDE y 3 puntos por encima de la OE. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta? Pues falta, una vez más, al conjunto del sistema educativo, una evaluación seria de la utilización de los recursos. Tenemos un sistema educativo en el que el profesorado no es evaluado, y es la clave de la calidad. Ningún sistema educativo tiene más calidad que la de su profesorado, y tenemos una ingente cantidad de recursos cuya eficiencia no se evalúa externamente. Por lo tanto, cualquier evaluación externa en este sentido, para mí, será bienvenida. Don Juan López Martínez es inspector central de educación. Sí. ¿Y entonces qué se ejerce? ¿Qué hace un inspector central que no puede? Bueno, la inspección ha sido transferida a las administraciones educativas. Al Ministerio de Educación solo le queda la supervisión de los centros en el exterior y de los programas de cooperación internacional.
Adelante. Bueno, yo rapidísimamente, con relación a la intervención del profesor Mariano Fernández Enguita, estoy prácticamente de acuerdo en todo. Solo hay dos cosas en las que matizaría algo, y es en la que hace referencia al posible existencia de una brecha digital entre la escuela y el hogar. A mí se me ocurre que si lo hacen en casa, ¿qué necesidad hay de que lo hagan en la escuela? Si ya estoy seguro que los chicos, los alumnos, saben más respecto a las redes sociales, el manejo de los recursos, etcétera, que los profesores, eso es verdad. Entonces no veo qué necesidad hay de que eso sea tema de estudio en la escuela. Y si nos referimos a la utilización de medios para mejorar la productividad del profesor, es dudoso que realmente las nuevas tecnologías, digo porque hay estudios que demuestran que no es un factor que mejore la productividad de los profesores. Por tanto, creo que eso no es un problema. Y igual me ocurre con el punto 4, de los 3 grandes factores que menciona, el que me preocupa es el cuarto, que creo que no es realmente un factor el que menciona la repetición. Creo que realmente no es una causa, sino que es un síntoma. Y realmente la repetición es algo que pasa, pero no explica, creo yo, el fracaso escolar, sino, en fin, simplemente eso. El resto, digo, por poner bien claro, el resto absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. En principio estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico. O sea, me parece que el diagnóstico es adecuado. Lo que yo creo que todo lo que hay debajo de esta pregunta es lo que a los economistas les gusta mucho, que es el asunto de los incentivos, ¿no? ¿Cómo logramos optimizar un sistema de incentivos valiosos que no se conviertan en café para todos, que es lo que pasa con los incentivos cuando los hace la burocracia? Y me gustaría pensar un poco en ese tema, es decir, ¿por qué cuando los incentivos se generan desde un sistema burocrático terminan convirtiéndose, aunque tengan buenísimas intenciones, como decía Eugenio Nassarre o como dice el profesor Enguita, terminan convirtiéndose en café para todos? ¿Por qué? Y es que es muy importante que analicemos eso, porque si no podemos pensar, no, seguro que si yo diseño los incentivos los diseño bien. Yo creo que es imposible desde un sistema burocrático, por definición, diseñar bien los incentivos. Porque los sistemas burocráticos están formados por cadenas humanas que no tienen realmente incentivos serios para enfrentarse al que tienen debajo. Tienen incentivos para que las aguas estén tranquilas. Porque los sistemas que funcionan con incentivos, yo creo, lamentablemente, o no, son los de mercado. Yo son los únicos que conozco donde los incentivos funcionan. Porque los otros sistemas burocráticos utilizan incentivos, todos hacen, pero todos acaban pervirtiéndose por definición. O sea, es una cosa que está estructuralmente inscrita en cualquier sistema burocrático. Entonces, creo que entrar mucho en el asunto de los incentivos y del diseño, creo que no tiene en cuenta la realidad estructural de lo que significa un sistema burocrático. Por lo demás, estoy muy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho tanto el profesor Fernández Enguita como el profesor Julio Carabaña. Es cierto que hay una cosa que es muy curiosa en el sistema español, que quizás muchos no lo conocen y que es importante que recalquemos, y es que cuando se miden por competencias, es decir, lo que la gente sabe hacer, resulta que sabemos hacer, o nuestros estudiantes saben hacer cosas muy parecidas a lo que saben hacer los estudiantes franceses o los belgas o los de otros países. No hay una diferencia sustancialmente grande. Pero, en cambio, cuando miramos las tasas de fracaso escolar, quizás no con pues vemos que hay diferencias abismales. Y eso tiene que ver con qué es lo que están midiendo los profesores. Quizás lo que miden los profesores no es lo mismo que lo que mide las pruebas que evalúan competencias. Y entonces ese es un problema. Nunca he entendido eso de las competencias. Debe ser un idioma extraño. No, es que PISA lo que hace es simplemente saber cómo se resuelven problemas, nada más. O sea, ¿cómo se resuelven problemas? ¿Cómo resuelven los estudiantes problemas de matemáticas? ¿Los resuelven bien o mal? Esas son las competencias. ¿Sabes resolver un problema lingüístico, un problema matemático, un problema científico? Eso no tiene otra historia, no hay más. Eugenio. No. Una observación en relación con lo que ha dicho el profesor Reyero sobre los incentivos y la dificultad. Vamos a ver, que es la siguiente. La ventaja que ahora tiene la OCDE es que nos da muchos datos, nos proporciona muchos datos sobre los distintos países. Y en relación con el profesorado hay un dato en el que nosotros somos una anomalía, y es que las retribuciones del profesorado en España prácticamente son idénticas el primer año en el que se ingresa y el último en el que se va, frente a una situación, diríamos, que es la muy generalizada, en el cual el profesor de entrada gana una cantidad y el profesor de salida aumenta muy sustancialmente. Y eso hace que en nuestro sistema, por ejemplo, la media
de la retribución del profesor español supera la media de la Unión Europea, curiosamente, fundamentalmente porque al principio es muy elevada. Y eso, para concluir esta observación, hace que en este momento de la crisis se ha producido una especie de novedad curiosísima, y es que por primera vez, yo creo, en la historia de España, en la historia económica de España, a un joven que acaba de terminar su carrera y que ingresa en el mercado del trabajo, la profesión en que al comienzo de su carrera va a tener mayores retribuciones es la enseñanza. Porque no hay ninguna organización en estos momentos económica, de las organizaciones empresariales, etcétera, que está dando, todos sabemos ya, menos de 1.000 euros al mes. Un profesor de la enseñanza pública empieza, si saca sus oposiciones o su concurso, ganando el doble que en el conjunto del mercado. Es una cosa que también tenemos que reflexionar. Estando de acuerdo con Julio, que creo que estaba más de acuerdo con lo que decía conmigo, es verdad que se acabó con un 15% de fracaso en la LG, pero también es verdad que llegó al 31%. Que hay una especie de síndrome general, ¿no? Y creo que podemos pensar lo que queramos de la autonomía, pero si comparamos un profesor con otro, todos vemos que pueden ser muy distintos. Si comparamos 30 profesores con otros 30, son prácticamente iguales. Y si son dos institutos, 100 frente a 100 son idénticos, ¿no? Y sin embargo, algunos lo hacen muy bien y otros lo hacen muy mal, en circunstancias similares. Y a veces los vemos, yo he tenido la oportunidad de ver eso y de estudiar un poquito más en detalle, porque a veces, por ejemplo, en una ciudad donde hay dos centros, uno sube como la espuma y el otro cae en pica. Yo estoy hablando de centros públicos en las mismas condiciones, donde lo que varía, por tanto, es cómo lo hace el centro. Sí es importante cómo lo haga el centro y, por lo tanto, la autonomía que tenga, ¿no? Carrera docente, incentivos, etcétera. Yo incluso me gustaría que dejáramos de hablar de estatuto del profesorado y de carrera docente. Y que habláramos de eso, pero al mismo tiempo que hablamos de políticas de personal o políticas de recursos humanos. Es decir, aquí el objetivo es la educación. Y el profesorado es el medio, es verdad que es un medio vivo, con derechos, etcétera, pero al fin y al cabo es el instrumento del que nos servimos para eso, ¿no? Porque estatuto quiere decir básicamente, tal como lo entendemos vulgarmente, que de dónde no me pueden mover. Y carrera quiere decir cómo voy a seguir ascendiendo, nunca descendiendo, ¿no? Entonces, bien, ojalá sea así, pero creo que deberíamos incluso cambiar un poco la terminología en ese aspecto. Y puestos a ver la posibilidad de que una profesión evolucione, el mejor caso lo tenemos en España. Si a algo se parece hoy la carrera docente es a la carrera militar de hace 40 años. Y, sin embargo, el ejército se ha rejuvenecido, se ha meritocratizado, se puede llegar a ser general joven. Es una organización que funciona razonablemente bien y, sin embargo, la carrera docente ha evolucionado en otro sentido, ¿no? En el sentido opuesto. ¿Por qué terminamos siempre en el café para todos? Porque un conflicto con el profesorado es muy costoso. Y yo creo que en la mitad de los conflictos el profesorado tiene razón, pero un conflicto con el profesorado es muy costoso. El primer ministro que cae siempre es el de Educación, en España y en otros muchos sitios. En España fue Maragall, fue Aguirre, luego vienen los moderados, negociadores, los Solana, Rubalcaba, los Rajoy, etcétera. El primer ministro es el que cae, sobre todo si se pone un poquito ideológico y se enfrenta con él, es el que cae, ¿no? Y suele pasar, en Francia es también así normalmente, en Portugal es también así, Inglaterra menos, etcétera, ¿no? Es una carrera plana, efectivamente, y en España es más plana. En todo el mundo es plana. En todo el mundo es una carrera en la que hay poco recorrido entre el principio y el final, y eso se acepta como prueba universal, pero aquí es mucho más plana que en cualquier otro sitio, ¿no? Ahora bien, yo cuando hablo de incentivos, y creo que son necesarios, yo pienso más en reconocimiento que en los incentivos económicos típicos. Yo creo que el tipo de profesión que es la de docente, la forma en que está expuesta, la forma en que nos vemos a nosotros mismos, creo que es más importante el reconocimiento. Yo creo que realmente que en términos económicos una razonable mejora por antigüedad, si no la has hecho mal, podría funcionar. Sin embargo, creo que es necesario el reconocimiento. No puede ser que dé igual hacerlo bien que hacerlo mal, o que incluso esté peor visto hacerlo bien que hacerlo mal. Y solo una observación sobre lo que ha dicho mi compañero Gaviria sobre la brecha. Vamos a ver. El problema es que el riesgo de brecha existe. El problema más gordo es que los alumnos, los jóvenes y los niños están aprendiendo ya de otro modo. Hoy ya se aprende de otro modo. Y en cambio la institución no les acompaña. Antes el único sitio para aprender era este.
Por lo tanto, aquí definíamos cómo se aprendía. Y nosotros éramos quienes decíamos lo que había que aprender, cómo la ventana al mundo, etcétera, ¿no? Ahora ellos tienen todo eso, aprenden de otro modo, han probado otras cosas y la institución no acompaña. Y eso está creando un rechazo creciente. Y un rechazo creciente que no es ya el de los alumnos que no tenían futuro en la escuela, sino el de muchos que lo tienen. Cada vez más tenemos problemas, por ejemplo, con los alumnos de altas capacidades intelectuales porque no les interesa lo que están aprendiendo allí y cómo lo están aprendiendo. Pero además, a eso hay que añadir que la brecha digital, hombre, no es la hecatombe que se pensó, porque estas tecnologías se difunden mucho más rápidamente, pero existe. Y es muy importante qué ordenador puedes comprar, no comprar, qué acceso tienes o no tienes a los 10 años, a los 15. Entonces, esa brecha las escuelas podrían cerrarla o podrían reducirla al mínimo porque están muy bien equipadas. Están muy bien equipadas. Las escuelas españolas comparativamente están bien equipadas y en conjunto están mejor equipadas todavía que los hogares. Pero si no se usa, no cierras nada. Al contrario, digamos, los que están bien en casa siguen estando bien en la escuela y los que están mal allí están peor aquí. Entonces lo que hacemos es no arreglarlo e incluso agravarlo. David Rillero nos va a hablar del segundo bloque y voy a leer las preguntas que aquí hay. Valore el nivel de eficiencia dinámica del sistema educativo, mejorar la calidad y productividad y atender mejor a la demanda. Eficiencia dinámica. Luego hay una pregunta adicional que es, ¿existen a su juicio razones que justifiquen excluir el ánimo de lucro y los mecanismos de innovación basados en el deseo empresarial de prosperar en el ámbito de educación? Bueno, trataré de ser breve. Es una pregunta que yo la he interpretado de manera bastante teórica, ¿no? Me he hecho una reflexión bastante teórica sobre este asunto, ¿no? La realidad es que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo cuando pensamos en que nosotros no sabemos cómo va a ser el mundo. A duras penas sabemos cómo va a ser dentro de un año, cuanto con menos exactitud sabremos cómo va a ser dentro de 16 años, que sea cuando salen los chavales que están ahora empezando en el sistema escolar, ¿no? Y entonces, si nosotros no lo sabemos, ¿eso qué significa? O tenemos menos capacidad de imaginar ese futuro porque los cambios son cada vez más acelerados. Realmente definir qué es lo que necesita una persona para poder vivir en ese mundo en el que todavía no sabemos cómo va a ser es cada vez más complicado. Lo cual debería servir para que aquellos que tienen que definir los fines del sistema educativo hiciesen un pequeño acto de humildad y dijesen, la verdad es que no sé muy bien qué es lo que estos van a necesitar en un futuro. ¿Eso qué significaría? Pues lo primero, que tendrían que regular menos. Si tú no sabes muy bien cómo va a ser o qué va a ser necesario aprender, o lo que sabes es muy básico, pues deberías regular menos y dejar que sean otras iniciativas las que tratasen de llenar ese vacío que tú vas a dejar porque no vas a regular tanto. Digamos que eso es lo que significa vivir en un mundo de incertidumbre. Vivir en un mundo de incertidumbre significa que tú dejas que otros puedan decidir o puedan plantear qué sería lo mejor y que lo planteasen en un entorno donde tratasen de persuadir a aquellos que van a formarse de qué es lo que les vendrá mejor a sus hijos y tal. Eso es un sistema que básicamente conocemos como sistema de mercado. Es decir, tú ofertas lo que crees y tratas de convencer al otro, por lo tanto tratas de mejorar tu argumentación, tratas de convencer al otro de que lo que tú ofreces es mejor que la cosa que ofrece el otro. Igual que Apple ha tratado de convencer de que sus ordenadores son mucho mejores que los que ofrecen otros sistemas. Y ha triunfado porque lo ha hecho mejor. Bien, eso en educación es impensable. Impensable, porque me gustaría que hiciesen un ejercicio pequeño que es cogerse en los reales decretos de enseñanzas mínimas de la enseñanza secundaria obligatoria y leyesen hasta qué detalle los que legislan en el sistema creen que saben lo que los otros van a necesitar saber mínimamente, o sea, como mínimo. Si esos son los mínimos, no me puedo explicar qué serían los máximos. Lo regula todo, con un detalle impresionante, un detalle que llega hasta el número de horas que deben estudiar cada niño de todas las asignaturas, en todos los centros sostenidos con fondos públicos. A mí me parece que eso es demencial. O sea, que alguien piense que sabe eso para todos los niños en todas las circunstancias, me parece que es imposible. O sea, me parece que es imposible. Nadie lo puede saber. Si alguien dice que lo sabe, yo creo que está engañando. Entonces, le voy a poner otro
Un ejemplo, no, es que dice, en las enseñanzas mínimas de la ESO, en los decretos de las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad de Madrid, dice, la Consejería de Educación establecerá el horario semanal para cada una de las materias de la educación secundaria obligatoria. Yo creo que eso es absurdo. Sinceramente, yo creo que la mejor intervención para innovar sería recortar legislación. Hay un gráfico que vi yo hace poco que es muy interesante y es el número de hojas que se publicaban en los BOEs desde el 70 hasta el 2008. Es impresionante, porque cuando entraron las comunidades autónomas era una constante el número de hojas legislativas que se publicaban durante todos los años. Bueno, pues ahora el número de hojas que se publican de legislación que regula cosas llega hasta extremos insospechados. Es casi imposible emprender cualquier acción de cualquier tipo sin pisar alguna norma y sin hacer algo mal. Es casi imposible, vamos. Bueno, vías de mejora o medidas que se deberían aplicar. Bueno, la primera es que desregular, dejar más autonomía a los centros, pero autonomía real. Porque es verdad que la LOE reconoce la autonomía de los centros, pero luego dice que tienen que aprender esto, en esta secuencia en primero aprenden esto, en segundo aprenden esto, en tercero aprenden esto otro, de todas las asignaturas, 6 horas a la semana, 6 horas al día, 5 días a la semana, 9 meses al año, de los 6 a los 16 años, todo, ¿no? Pero no existe ningún motivo para regular tanto, porque no se sabe exactamente qué va a ser lo que los jóvenes a los que estamos educando van a necesitar. Nadie lo sabe, exactamente. Y nadie sabe, sobre todo nadie sabe que todos vayan a necesitar lo mismo. Eso seguro que nadie lo sabe, porque cada uno tiene unas circunstancias diferentes. Y eso no se tiene en cuenta en la legislación. Luego, hay algunas cosas que resultan, unas incoherencias que yo he encontrado en el funcionamiento del sistema, que resultan curiosas y que voy a traer aquí. Resulta que eso, tan obligatorio para todas las personas, todo el mundo tiene que estudiar estas cosas para tener un título y tal, pues resulta que hay personas que pueden no estudiar de esa manera. Por ejemplo, si tú te apuntas al liceo francés, vas a estudiar un currículum radicalmente distinto. Ya no, ¿qué pasa? ¿No es tan importante lo que tú has decidido que es importante? ¿O es que permites que los que tienen muchas posibilidades económicas puedan estudiar en otros sistemas diferentes? ¿Por qué lo permites eso solo a los que tienen muchas posibilidades económicas? ¿Por qué no permites que un centro subvencionado con fondos públicos pueda elegir el sistema británico, si le parece más adecuado, o que lo oferte? ¿Por qué no permites que, igual que permites el sistema francés, o que gente se matricule en el sistema francés, no permites también el homeschooling, que el sistema francés lo permite? ¿Por qué no lo permites todo? ¿Por qué permites unas cosas sí y otras no? O sea, son cosas que son puramente arbitrarias, no tienen ningún sentido, no están basadas en ninguna evidencia empírica y en mi opinión no son racionalmente justificables. Esto solo para provocar un poco, ¿eh? Luego, voy al apéndice de la pregunta sobre el ánimo de lucro en educación. Bueno, existe una prevención muy grande, en mi opinión, no solo en mi opinión, es simplemente leer las cosas que se publican en educación, una prevención bastante considerable al ánimo de lucro en educación. Y es una prevención que es bastante transversal, es decir, abarca a personas de izquierda y de derechas. Hay personas de derechas que dicen que cómo vas a hacerte rico con una obra de misericordia, que es enseñar al que no sabe, o cómo vas a hacerte rico con un derecho, ¿no? Que es todo el mundo tiene derecho a la educación. ¿Cómo vas a aprovecharte de un derecho para tú lucrarte con ese derecho, ¿no? Es una argumentación que es muy visceral, que aparece muchas veces en muchas discusiones que hay sobre el ámbito de la educación y que yo creo que está basada en un prejuicio. Un prejuicio porque en otros ámbitos, que es por ejemplo de la alimentación, no se aplica. A nadie se le ocurre pensar que nadie deba ganar dinero comerciando con la alimentación. O sea, un supermercado, claro que te da las cosas a cambio de un dinero. Y de hecho hay competencia en los supermercados y eso beneficia a los que consumimos alimentos, porque hay menos escasez de alimentos y esas cosas, ¿no? Pero en educación hay esa oposición casi visceral al ánimo de lucro. Luego, en educación pasa una cosa. El ánimo de lucro, ¿cuál es el valor que tiene? Yo creo que el ánimo de lucro tiene, en primer lugar, el valor de atraer capitales competitivos a la educación. ¿Qué hace el ánimo de lucro? El ánimo de lucro lo que dice es, yo te doy un servicio, tú me pagas por ese servicio. Si tú ganas mucho dinero ofertando un bien, ofertando un servicio por un precio, si tú ganas mucho dinero,
muchos capitales que están buscando ser rentabilizados dirán, oye, vamos a acudir ahí, que ahí se gana mucho dinero. Cuando acuden muchos capitales, aumenta la oferta. Cuando aumenta la oferta, bajan los precios, sube la calidad. Eso es como funcionan razonablemente los mercados de todo tipo, de coches, de todo tipo. ¿Por qué en educación no iba a ser así? ¿No? ¿Por qué en educación no iba a ser así? Pues ese es el sentido del ánimo de lucro y el beneficio que tiene, que regula, potencia el interés de la gente, porque el ánimo de lucro, al tratar de vender un bien o un servicio, lo que hace es convencerte o tratar de convencerte de lo necesario y bueno que es, potencia el deseo de la gente de ese bien y además ajusta mejor los recursos, ajusta de manera más eficaz los recursos que siempre son escasos, ¿no? En educación, el ánimo de lucro es sorprendente. A mí me sorprende mucho que en educación funcionen las instituciones con ánimo de lucro. Porque en educación, imagínense ustedes un supermercado que vende alimentos y compite con uno de al lado que lo da gratis. Tendría muchas dificultades. En educación, sin embargo, las entidades con ánimo de lucro funcionan razonablemente bien, aun en países donde el Estado provee ese servicio gratuitamente. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues porque ofertan un valor añadido. Está claro que la gente que va a esas instituciones lo hace porque encuentra un valor que no encuentra en el Estado que oferta ese mismo servicio de manera gratuita, ¿no? Y es en el análisis de ese valor añadido donde mucha gente critica el ánimo de lucro en educación, o donde yo he encontrado muchas críticas al ánimo de lucro en educación. Muchos críticos con el ánimo de lucro en educación dicen, es que la gente cuando elige un centro escolar lo que está haciendo es quitarse a un tipo de población que no puede pagar ese centro escolar. Y entonces se quita un tipo de población que resulta problemática, selecciona a los compañeros de sus hijos y, de alguna manera, ese es el valor añadido por el cual la gente está dispuesta a pagar. O la gente realmente no paga por la educación, paga porque su niño vaya a la piscina o haga equitación o golf por las tardes. Realmente cosas que no son educativas. Yo creo que esos argumentos consideran muy mal a los padres que eligen y tienen en muy alta consideración a los políticos que rigen el sistema, que son los buenos y los preocupados por la equidad. En cambio, los padres que eligen esas cosas son muy malos y siempre muy egoístas y tal. Creo que es una argumentación ad hominem. Ya. Y ya está. Con esto es suficiente. El sistema educativo británico no permitiría un centro en su territorio que, bajo la cobertura del sistema británico, diera las enseñanzas del sistema educativo español, simplemente porque el sistema educativo es eso, es el sistema educativo que un país se dota para la enseñanza obligatoria de sus ciudadanos. Esa es mi discrepancia. Pero en Inglaterra hay un instituto español. Claro, y aquí hay un instituto británico. ¿Eso? ¿Entonces? Sí, pero el Instituto Británico da el título del sistema británico y en el Liceo Luis Buñuel de París nosotros damos el título de bachiller español. Esos alumnos estudian el bachillerato español y no otro, el mismo que en el Instituto de Vallecas. Eso es la coherencia del sistema educativo. ¿En qué comparto? Pues comparto dos cosas fundamentales. Una, la extraordinaria rigidez de nuestro sistema educativo, el exceso de regulación, desde una ley como la Ley Orgánica de Educación, que está pensada, a diferencia de la LOCSE, para atender a la diversidad. Y fíjense qué gran contradicción. En una sociedad tan heterogénea como la nuestra, tan pluriétnica como la nuestra, plurilingüística como la nuestra, resulta que apenas vemos diferencias en los proyectos educativos de los centros, en ningún centro educativo del norte, del sur o del centro. Es decir, un sistema educativo con una gran homogeneidad no puede dar una respuesta adecuada a una sociedad extraordinariamente heterogénea. ¿Cómo es posible dar soluciones desde el sistema educativo que pide una sociedad heterogénea? Con una gran autonomía curricular, una gran flexibilidad que permita atender a cada grupo de alumnos según sus necesidades. Y en muchos centros de Madrid los alumnos y sus características son muy diferentes de unos a otros y, sin embargo, están bajo la cobertura de un mismo proyecto educativo. Por lo tanto, ese es el déficit fundamental del sistema. Más comentarios. Una observación adicional, nada más a un punto que, básicamente, digamos, para ampliar la información, porque yo creo que es un punto importante para toda Europa. Es decir, el problema de que no se pueda en España, en fin, crear colegios particulares que adopten el sistema británico o el sistema alemán, etcétera, no es propio de los españoles, eso es verdad. No es propio de los españoles. Y cuando en el último tratado de la Unión Europea alguien dijo, hombre, vamos a
ampliar eso que llamamos la libertad de circulación de personas, bienes, etcétera, a los sistemas educativos, hubo un rechazo generalizado de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los sistemas educativos se han convertido en el último reducto de las, llamémoslo entre comillas, soberanías nacionales. Es decir, su construcción histórica fueron elementos determinantes en el siglo XIX para las construcciones nacionales modernas y no quieren prescindir de este planteamiento. Por lo tanto, tenemos un problema y una cuestión de ámbito europeo, porque efectivamente hoy día parece absurdo que si yo puedo ir, en fin, un hijo mío o lo que sea, a Berlín estudiar y hay, diríamos, equivalencias de titulación, etcétera, ¿por qué no puedo trasladar este tipo de naciones o nacionalidades? O nacionalidades. Ya, el caso catalán es, en fin, paradigmático en el mismo, es el mismo, igual que el español. Era simplemente eso, por lo tanto, es una reflexión que hay que hacer, pero fundamentalmente en el ámbito europeo. Bueno, pues simplemente quería argumentar algo que estaba implícito en la intervención de David Reyero. Es que el que la educación sea un derecho no justifica de ninguna manera la intervención monopolística del Estado. Es decir, es que, según esto, cualquier derecho debiera estar absolutamente reglamentado por el Estado, y creo que eso no hay una relación de causa-efecto entre una cosa y la otra. Creo que es así. Y es evidente, además, que desde mi punto de vista al menos, que es justo el único ámbito, digamos, de actividad económica o de los pocos que quedan ya en el que existe un monopolio del Estado. Había otros monopolios que parecían como monopolios naturales, incluso los economistas lo estudian o lo estudiaban así, monopolios naturales, como era, por ejemplo, pues Camsa en España, vamos a decir así, ¿no? O era, por ejemplo, la Telefónica, o era, por ejemplo, la red eléctrica. Y bueno, en aquel momento nadie pensaba que era factible, por la naturaleza del propio servicio, que eso se liberalizase. Con educación creo que ocurre exactamente igual, pero desde luego creo, volviendo al tema de las tecnologías, es que es verdad que cada vez se aprende con más y las fuentes de información que tienen los alumnos cada vez son más diversas y va a llegar un momento en que la escuela sea irrelevante. Es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero desde luego para alguien que tiene interés, la escuela puede llegar a ser irrelevante y en este sentido la regulación del Estado dejaría de tener sentido simplemente por muerte natural. Hay una confusión grave de planos aquí. Educación y enseñanza, por un lado. Y ahora todavía hablamos de enseñanza solo. Y ahora tenemos que distinguir todavía entre enseñanza obligatoria y resto de enseñanzas. Hay total libertad de enseñanza no obligatoria. El Estado interviene en aquellas enseñanzas que conducen a la obtención de títulos oficiales, que tienen validez profesional, etcétera, etcétera. Hubo un tiempo que se parecía mucho más y que a mí me gustaba bastante más que ahora a lo que David proponía, que fue antes de la Ley General de Educación. Antes de la Ley General de Educación, el bachillerato de bachillerato se examinaba uno en los institutos de enseñanza media y podía prepararlo como quisiera, en su casa, con el maestro del pueblo, en un centro no reconocido, o no homologado, reconocido pero no homologado, en un centro homologado, todos los cuales acababan examinando en el instituto. La Ley General de Educación, en el año 1970, otorgó a los centros privados homologados, aunque la terminología me puede estar fallando y seguro que Eugenio está tomando nota de ello, les reconoció el derecho a la colación de grados, cosa que antes no tenían, evidentemente. Y de ahí vino además a decir que solo se podía obtener un grado si se estudiaba en un centro, prácticamente. Incluso en la universidad, donde los alumnos libres desaparecieron y se les obligó a matricularse en la universidad a distancia. De manera que la enseñanza libre, una cosa que desapareció, libre para obtener los títulos oficiales. ¿Dónde ofrece esto problema más grave, a mi entender? Justo en la enseñanza primaria. La enseñanza es obligatoria en España, no la educación. La educación no puede ser obligatoria. La educación es absolutamente necesaria e inevitable desde el momento en que se nace. Lo que el Estado prescribe es que tenemos que adquirir ciertos conocimientos, enseñanza, a una determinada edad. No soy partidario de ello. El Estado debería prescribir que uno debe estar en la escuela determinado tiempo haciendo un esfuerzo razonable, aprenda lo que aprenda. Y eso lo prescribió la Ley General de Educación. Pero enseguida se cambia del criterio temporal al criterio de aprendizaje, y al final de ese tiempo usted tendrá que saber tal y cual. Mire, eso es absurdo. Nadie en un tiempo determinado
puede aprender, bueno, siempre en ese tiempo habrá gente que no aprenda lo que usted quiere, simplemente por falta de capacidad, y de ahí lo del fracaso escolar, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a lo de David, estoy completamente de acuerdo contigo cuando se trata de obtener títulos. Las dudas me sobrevienen cuando se trata de la obligatoriedad de la enseñanza y el derecho a la gratuidad de la enseñanza. El Estado tiene que cuidar fundamentalmente de que haya una oferta adecuada para que todo el mundo tenga los medios para cumplir con esa obligación. Y ahí vienen todos los problemas. No de la libertad de elección, sino de aquellas cosas que hay para elegir. Es decir, de la oferta, no de la demanda. Más comentario. Tenemos. Más comentario. Sí. Yo creo que el lucro está muy bien en la medida en que, es decir, ¿cuál es el fin? A ver, pero ¿ponemos centros para que haya lucro o ponemos lucro para que haya buena educación? Entonces, eso es lo que hay que demostrar. En la medida en que un sistema de centros privados, etcétera, garantice eso, bueno, puede existir. Pero hay que demostrarlo, porque eso no funciona automáticamente en todos los sectores, ¿no? Hay que tener en cuenta que la educación no es simplemente un bien privado, y yo creo que las sociedades tienen cierto derecho a plantear ciertas exigencias a sus miembros y asegurarse de que estos van a vivir razonablemente en sociedad, etcétera. Y eso ha dado lugar a una serie de instituciones. En otro momento fue el servicio militar, y hoy la única forma de conscripción obligatoria que queda es la educación, muy limitadamente en el tiempo, en las condiciones, en las funciones, etcétera. Y yo creo que tiene sentido. Es decir, yo no creo que la educación sea algo, luego volveremos sobre esto, que se le puede dejar simplemente a un individuo para que haga lo que quiera, enteramente lo que quiera, o a una familia o a una empresa. Por lo tanto, creo que tiene sentido pensar la educación en parte como, digamos, como un instrumento de la República, de la res pública en sentido amplio, ¿no? Y no es verdad que sea el único sector en el que no funciona el mercado. La verdad es lo contrario. No existe ningún sector profesional en el que funcione abiertamente el mercado. Las propias profesiones ya son antimercado. Es decir, una profesión per se significa que si no eres abogado no puedes ir a defender a un juicio aunque sepas mucho más de leyes que esa persona. Si no eres arquitecto no puedes firmar el plano de una casa aunque sepas mucho más arquitectura de esa persona y puedas demostrarlo, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que son todos monopolios institucionales profesionales, algunos de los cuales están más bien en manos de la profesión y en un régimen más bien privado, aunque de autorización pública, como puede ocurrir con la abogacía o la medicina, y otros están más en un régimen más bien estatal, público. Pero lo esencial ahí, lo que crea el monopolio es la profesión, no es la única área no regulada. Entonces, lo que se trata es de buscar un equilibrio. Yo creo que ni todo Estado, ni el Estado nos va a resolver todo, ni el mercado con sus maravillosos automatismos estará disfrutando aquí, ¿no? Viendo a educadores hablando con esa convicción y esa falta de dudas del mercado. Yo, resumiendo, antes lo que vine a defender fue necesitamos más mercado en el Estado, ¿no? Más incentivos, más tal, etcétera. Bueno, pues con la misma digo que creo que necesitamos más Estado en el mercado. Es decir, yo creo que hay que meter más incentivos, más mecanismos competitivos, etcétera, en la escuela pública, pero también me parece que hay que regular mejor la escuela privada. Por ejemplo, en Inglaterra, que estamos mencionando, hace unos días, 2 o 3 días, un largo reportaje en la BBC sobre cómo el gobierno estaba dispuesto a impedir de cualquier manera que los centros eligieran alumnos, ni por activa ni por pasiva. El hecho de que los centros no elijan estudiantes, eso es una cosa muy propia de los sistemas donde hay problemas de oferta. Cuando hay menos oferta y la demanda es muy superior a la oferta que hay, claro que hay problemas. ¿Y cuándo hay problemas de oferta? Siempre en los sistemas regulados. ¿Cuándo hay problemas de carestía de alimentación? Siempre cuando dices, la barra de pan no puede costar más de 30 céntimos. Carestía. Porque tú no tienes capacidad para fijar el precio de las cosas. Es imposible. Hay tal cantidad de variables en juego que nadie tiene el conocimiento suficiente para hacerlo. Esto por un lado. Luego, la confusión esta entre educación, enseñanza, es un problema de confusión de planos. Estoy un poco de acuerdo con el profesor Julio Carabaña, pero creo que es un problema de confusión de planos que ha introducido el propio Estado, que ya no habla de Ministerio de Instrucción Pública, sino de Educación, que no habla solo de enseñanza, sino de valores, de formar, en fin, otras cosas que ya no son solo la instrucción. Entonces, quien ha metido el problema, esa confusión aposta, yo creo, no es el mercado, es un problema que ha metido el propio Estado, cuando ha metido en el sistema muchas cosas. La última cosa. No entiendo, creo que no hay ningún argumento empírico basado en evidencia. Yo, por ejemplo, no llevaría a mis hijos jamás a un sitio de pedagogía Waldorf, pero no creo que haya ninguna razón objetiva para que un colegio Waldorf no pueda ser subvencionado. Nada más. ¿De qué?
Es un tipo de pedagogía, Waldorf. ¿Cómo es Waldorf? Waldorf, sí, es de un alemán, Steiner. Bueno. Entonces será Waldorf si es alemán. Sí, bueno. Lamento mi escaso dominio del alemán. Se me ha asignado el bloque que tiene que ver con la equidad. Y ¿puedo leer la pregunta? Valore la equidad del sistema educativo español, entendida como garantía de igualdad de oportunidades para todos los niños, independientemente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea. ¿Y qué prelación otorga al objetivo de la equidad frente a la calidad del sistema educativo? Sí, adelante. Iba a decir que me encantó cuando me propusieron esto, porque la equidad es una de las joyas de nuestro sistema educativo. Normalmente no lo veo en titulares de prensa, pero es verdad que en los informes PISA estamos en el número 32, pero en equidad estamos en el número 3 de todos los sistemas educativos. No tiene relación. Por lo tanto, quiere decir que en equidad hemos avanzado mucho. No obstante, aquí hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con esto que dice la pregunta, igualdad de oportunidades para todos los niños, independientemente del nivel socioeconómico de sus padres, pero, es decir, en compensación de desigualdades, pero todavía nos queda un déficit en lo que tiene que ver con el tratamiento de la excelencia, es decir, de los mejores del sistema educativo. Ahí estamos perdiendo talento. El resumen sería: tenemos un excelente sistema de equidad en lo que tiene que ver con el que muchos alumnos y alumnas españoles, consiguen progresar con los sistemas de compensación de desigualdades y esto lo dicen los informes internacionales. Sin embargo, es verdad que nos falta dar un tratamiento adecuado a lo que hemos llamado a la excelencia, es decir, a aquellos alumnos mejores del sistema educativo que, como van muy bien, pues nadie trata de que vayan mucho mejor, ¿no? Y ahí perdemos un talento importante. Al final, la esencia de la equidad es el tratamiento adecuado a la diversidad. Y el tratamiento adecuado a la diversidad necesita el tratamiento personalizado de las dificultades de aprendizaje desde el primer momento. Es decir, un sistema tiene tanto éxito en esto en la medida que tiene diagnósticos tempranos y tratamiento de las dificultades en el mismo momento que se producen. Cuanto más acertamos ahí, mejor conseguimos esta igualdad de oportunidades. Otra de las preguntas que en este sentido se decía: ¿qué prelación otorga al objetivo de la equidad frente al de la calidad del sistema educativo? A modo de ejemplo, ¿qué considera preferible? ¿Un sistema de máxima equidad con el 100% de los alumnos recibiendo una enseñanza de calidad media, u otro en el que hay un 5% de alumnos con nivel bajo, un 80% con un nivel medio y un 15% con un nivel elevado? Bueno, yo creo que la calidad debe ser igual para todos. El éxito es combinar calidad y equidad. Y, por lo tanto, yo hablaría no tanto de una calidad de nivel bajo para unos determinados, sino de un rendimiento de un 15% con un nivel elevado. Bien, cambiando la palabra calidad por rendimiento, estaría de acuerdo porque, repito, el gran objetivo de la Ley Orgánica de Educación del 90 es para una sociedad heterogénea que está pensando en la atención a la diversidad, y ahí está la clave de que cada alumno por sí mismo consiga el máximo de sus posibilidades. Y en eso decía que lo que hay que procurar es que este nivel de equidad que hemos conseguido no vaya deteriorándose por otro tipo de políticas. En definitiva, la atención a la diversidad se basa en el principio de que no hay nada tan injusto como tratar igual a los que son diferentes. Recupero mi argumentación anterior. La diversidad del conjunto de los alumnos españoles. Hay centros en el que tenemos más de 30 nacionalidades en el conjunto del alumnado, y eso significa una importante diversidad de mucho tipo de culturas y de otros aspectos. Necesita una diversidad de sus proyectos educativos. En la medida que el sistema educativo atienda a la diversidad, iremos superando el problema del fracaso escolar. Por lo tanto, y aquí aterrizo con este punto, el fracaso escolar es la consecuencia de un sistema homogéneo incapaz de tratar la heterogeneidad, porque, repito, no hay nada más injusto y más ineficiente que tratar igual a los que son diferentes. La última pregunta: ¿qué opinión le merece la línea anunciada por el Ministerio de premiar en mayor medida el mérito para la obtención de becas? Bueno, las becas son la aportación de dinero público a la compensación de desigualdades de origen económico y social. Por lo tanto, primero, cuanto más importantes sean sus partidas, más avanzamos hacia una sociedad con igualdad de oportunidades.
Ahora bien, por tratarse de dinero público, debe exigirse una condición académica mínima, que a mi juicio es la superación de cada curso en un año académico entre junio y septiembre. Y si hubiera que establecer un criterio competitivo, habría que establecerlo entre los alumnos con recursos económicos insuficientes, es decir, entre ellos, porque para ellos están las becas, habría que premiar sobre todo a los que tienen mejores méritos académicos, pero no desnaturalizar el sentido de la beca, que es ayudar a los alumnos que tienen dificultades de origen económico y social, hacerlos competir con alumnos que tienen otras posiciones de partida en términos de expedientes disciplinarios. Y decía, por fin, que este asunto de la equidad me resultaba especialmente agradable para mí, porque yo quiero para el conjunto del sistema educativo lo que el sistema educativo ha hecho conmigo. Yo aprendí a leer en una escuela unitaria de un pueblo que no tenía luz eléctrica. Y, bueno, el sistema educativo, la escuela pública, me permitió terminar la universidad y estar hoy aquí siendo antiguo alumno del CEU. Este es el gran objetivo ético, social y político del sistema educativo, a mi juicio. Muchas gracias. ¿Comentarios? Uno brevísimo, es para expresar... Brevísimo, porque me quedan 2 bloques. Es para expresar mi enorme perplejidad de que se pueda calificar a un sistema educativo que expulsa un 28% de su seno con el abandono educativo temprano de, diríamos, de modélico desde el punto de vista de la equidad. Es decir, y que yo reconozco que PISA lo califica así, les da una buena nota en el tema de la equidad, y siempre me ha sorprendido esa valoración. Yo lo que entiendo es que aparte de otros enormes defectos que tiene nuestro sistema educativo, en relación con la llamada equidad, merece un clarísimo suspenso a nuestro sistema educativo. José Luis. Sí, la verdad es que este tema de la equidad a mí siempre me pone mucho. Yo tengo aquí publicada una cosa en la que tomo una referencia de qué es la equidad según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice: igualdad de ánimo, bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, etcétera, un montón de cosas más, y dice: disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Esto es claramente un concepto moral, y es que es, desde mi punto de vista, absolutamente ridículo, y no me refiero a la intervención de don Juan López Martínez, sino justamente de PISA, es decir, de la OCDE. ¿Cómo se puede dar una caracterización moral a un dato estadístico? Estamos hablando de la desviación típica, es la homogeneidad, y simplemente identificar la homogeneidad de un sistema, la homogeneidad de rendimientos con la equidad, creo que es un absoluto error. Es decir, precisamente porque la equidad es la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece, es evidente que el sistema educativo español no es equitativo, porque no hay excelencia, es decir, justamente los alumnos que merecerían tener más oportunidades no las tienen. Luego es un sistema absolutamente inicuo, que es lo contrario justamente de equitativo. O sea, en este sentido, creo que no se pueden mezclar estos términos. El sistema educativo español no es equitativo, es homogéneo. Y eso es, lamentablemente, una desgracia, porque sería muy bueno si estuviéramos todos al nivel de Finlandia, pero en el nivel que estamos, esto es una desgracia, simplemente. Yo también lamento no estar de acuerdo con esta apreciación de la bondad del sistema equitativo del sistema educativo español. Y mi razón tiene que ver con el concepto. O sea, yo tampoco entendía muy bien que una desviación típica pequeña fuese de por sí algo valioso. O sea, nunca lo he pensado. ¿Por qué una desviación típica pequeña es valioso? Es decir, lo importante yo siempre me ha gustado más el término igualdad de oportunidades, y yo creo que igualdad de oportunidades es un término que hace referencia a 2 cosas. Una es la igualdad y otra, sobre todo, las oportunidades. O sea, un sistema en el que fracasa un 30%, realmente hay muchos que están quedándose sin oportunidades. Yo creo que la igualdad de oportunidades, lo que hay que pensar también mucho es en las oportunidades, y las oportunidades dependen mucho de ese 15% que queremos que sea valioso. O sea, de ese 15% de excelente. Porque el 15% de excelente acaba generando muchos puestos de trabajo. O sea, la gente que tiene mucha iniciativa y que el sistema la potencia mucho, acaba, en el fondo, yo vivo de gente excelente. Yo necesito gente excelente para que pague impuestos. Si no hay gente que gane dinero y que pague impuestos, yo no vivo porque soy funcionario. Es el efecto inicuo, el abandono escolar temprano, es decir, que el sistema español desde la LOCSE expulse a un porcentaje arbitrario de alumnos y les prohíba seguir estudiando en el sistema formal. Completamente de acuerdo en eso. Pero también es verdad que para los que continúan, los indicadores en términos de igualdad de oportunidades
son de los mejores de Europa. Es decir, el porcentaje de hijos de obreros en la Universidad Española es el más alto de la OCDE, por ejemplo. Así que las dos cosas yo creo que son ciertas. Me alegro mucho de que la OCDE no cuele lo de la equidad, la confusión entre equidad y desviación típica a los profesores de métodos en educación y ni siquiera a los de teoría e historia. Me alegro muchísimo. Porque la OCDE vende camelos, vende humo muchas veces bien envuelto. Y esto lo está vendiendo con gran éxito y con esto cumple, le pone la vela al santo de la izquierda, de la equidad. Y luego hay otro embeleco, otro camelo que vende con la misma eficacia, que es el de la autonomía y la rendición de cuentas, donde no hay confusión entre un estadístico y una noción ética siquiera, porque no hay ninguna base estadística en sus estudios. Hasta ahora llevamos 4 grandes estudios PISA gastando un montón de dinero y no hay ningún dato que apoye las afirmaciones de la OCDE acerca de la autonomía y la rendición de cuentas. Y además nos está empezando a vender otro, que es el del profesorado, para que ya no hay ninguna evidencia empírica más que los informes, porque PISA no la ha producido, sus informes no dicen nada de profesorado, pero los funcionarios de PISA están vendiendo los informes McKinsey sobre el profesorado, que dicen algunos disparates como que la calidad del profesorado es el techo de los sistemas educativos, por ejemplo. Aviados estaríamos si nadie hubiera aprendido más que sus profesores, etcétera, etcétera. Así que es cierto que PISA vende humo y la de la equidad es una cosa así. No, pero tengo que decir lo de la excelencia todavía, que es lo más importante, en lo que no estoy de acuerdo con Juan por lo siguiente. Es verdad que según PISA tenemos pocos alumnos con competencias altas. Eso es cierto. Pero no es verdad que eso indique que no tenemos buen sistema para tratamiento de las competencias altas, porque en principio lo tenemos muy bueno, al menos que según el criterio del punto defendido anteriormente por el profesor Reyero, como todo el mundo sabe, la mayor parte de los alumnos, una buena parte de los alumnos de mayor desempeño actual, es decir, los que están en el 3 o el 4% en los niveles más altos de PISA, van a colegios privados de pago, además. Muchos de ellos. Si fueran esos colegios eficientes en la promoción de la excelencia, si fueran más eficientes que el resto de colegios en algo, si alguien me pudiera a mí nombrar alguna innovación exitosa y productiva proveniente de algún lugar del sistema de enseñanza o de algún sistema de enseñanza, no ya del sector privado, del sector público, pues entonces podríamos acusarlos a esos colegios de no ser lo suficientemente eficientes o eficaces, porque a ellos les está encomendada la formación de los mejores. ¿Qué ocurre? Y termino con esto, lo juro. Ocurre que el principal input en la enseñanza no son los recursos ni son los profesores, es la capacidad y el esfuerzo de los alumnos. Y que eso es lo que determina todos los resultados primariamente. Lo demás, de lo que estamos hablando aquí tanto, son simplemente facilitadores para que ellos puedan aprender. O dicho de otro modo, termino, lo juro. El proceso que los pedagogos de mi facultad gustan de llamar de enseñanza-aprendizaje está mal nombrado. El proceso es de aprendizaje. Y luego, es cierto que a veces la enseñanza, ciertas formas de enseñanza, lo facilitan. Si yo hubiera sido el ponente, te habría devuelto la pregunta en forma de ¿y si en lugar de 5-80-15 fuera 15-85? Te pasarías por un sistema absolutamente... No lo entiendo. Que no quiero entretenerme con eso, pero ¿prefieres un sistema en que los 100 tengan un resultado mediano igual o uno con 5 abajo, 80 en medio y 15 arriba? Si te lo ponen al revés... La respuesta es al revés, por lo menos para cualquier economista o pedagogo medio paretiano, ¿no? Sería cuestión. Pero bueno, no quería hablar de eso. A ver, equidad es simplemente la palabra que se ha impuesto como edulcoración de igualdad. Pero yo creo que hay que ser un poquito más precisos y hay que pensar en justicia escolar y pensar que esta tiene distintos componentes. A mí me gusta decir que tiene 4. 1. Todo el mundo tiene derecho a una educación básica igual. Tenemos que garantizar una educación básica igual, con resultados. Básica. En segundo lugar, todo el mundo tiene derecho a lo que dé su esfuerzo, y eso es lo que creo que propiamente se llama equidad, o se debería llamar equidad, cada uno según su contribución, ¿no? Y luego en los extremos, digamos, hay que poner más recursos para aquellos que tienen la desgracia de no haber elegido bien la familia al nacer o el sitio, etcétera, y también para que desarrollen al máximo sus posibilidades
aquellos que tienen posibilidades extraordinarias o ambiciones o lo que sea. Y eso podríamos llamarlo respectivamente solidaridad, compensación, como quieras de un lado, y excelencia de otro. Y me parece que hay que combinar todo ello, y no voy a insistir sobre qué flojea el sistema español. Lo que sí nos indica y tiene interés PISA es que PISA nos dice, ustedes son equitativos en competencias tal como nosotros las medimos. Ahora combinemos eso con el hecho de que dejamos a un 30% en el fracaso y a un 40% en el abandono. Y entonces es cuando creo que tenemos que reflexionar sobre cómo evaluamos y qué sistema tenemos. Y permíteme decir una cosa sustantiva, porque estamos hablando mucho de equidad en abstracto. Yo creo que tenemos que pensar cosas más concretas y sugeriría por lo menos 3. Una, sobre las desigualdades a más tradicional. Una, tenemos una brecha de género hoy, clara, pero perjudica a los chicos, no a las chicas. 10, 20 puntos porcentuales en cualquier indicador. Segundo, seguimos teniendo brechas de clase, aunque no son como las pensábamos, no consisten en ser rico o pobre, sino más bien en ser familia educada o no educada, con capital escolar sin, capital cultural sin, etcétera, etcétera. Y tercero, tenemos una inmensa minoría. Empezamos a tener otras, pero tenemos una inmensa minoría, los gitanos, a los que simplemente estamos aplicando la legislación vigente, garantizándoles el fracaso más absoluto, que el 80% no termine siquiera la enseñanza obligatoria. Una referencia histórica, como me he utilizado yo en mi propia experiencia personal, cuando llegábamos a la universidad nos encontrábamos que solamente el 8% procedíamos de clases económicamente bajas. En ya lo ha dicho el profesor Carabaña, aquí sí hemos dado un gran avance. En la universidad tenemos muy bien representada a las clases populares. Segundo, este sistema es tan equitativo que en ese 30% de fracaso escolar no está básicamente las clases populares, sino que se reparte casi proporcionalmente al 10% entre clases populares, clases medias y clases altas. Tenemos un porcentaje elevadísimo, bueno, de un 10% de este 30% de clases altas que no obtienen el título en educación secundaria obligatoria. Desde ese punto de vista de la definición de compensación de desigualdades de origen económico-social, el sistema es mucho más equitativo. Es tan equitativo que el 30% de fracaso escolar está repartido aproximadamente a un tercio en cada una de las que entendemos clase social baja, clase social media y clase social alta. Nada más, gracias. El cuarto bloque lo trata José Luis Gaviria y es valore el grado actual de libertad de educación en España. La verdad es que pensaba que hay como una tabla de doble entrada en la que tenemos por una parte qué es lo que uno piensa que debe ser máxima libertad, mínima libertad y cómo uno percibe que está el asunto, mínima libertad, máxima libertad, y con esto se podían dar 4 combinaciones en las que uno podía ver que realmente tendríamos que tener la máxima libertad y la tenemos, entonces estamos en el mejor de los mundos, pero también estamos en el mejor de los mundos si uno piensa que no tiene que haber ninguna libertad y no la hay, también estamos en el mejor de los mundos. Es decir, entre esos extremos pensaba yo, bueno, vamos a ver, ¿y cómo podemos valorar la libertad de educación en España? Entonces lo que hice fue acudir directamente a un informe internacional que aparece justamente sobre este tema, que es Report on Freedom of Education in the World, y entonces nos da una puntuación y nos compara a todos los países, en fin, con una metodología pues más o menos aceptable, pero se analizan algunos puntos interesantes como son la libertad para fundar y administrar escuelas no gubernamentales, obligación del Estado de financiar las escuelas no gubernamentales, cantidad de financiación asignada, libertad de elección de los padres, homeschooling, un punto muy interesante, y autonomía de las escuelas no gubernamentales. Según esto, en una escala de 0 a 10 estaríamos en una posición ligeramente por encima del punto medio, que sería 5,9 puntos. El problema viene cuando empezamos a evaluar si esto es bueno, malo, regular, porque claro, 5,9 estaríamos aprobados entonces. El problema es que cuando valoramos las áreas en las que se debería mejorar, efectivamente yo creo que el tema de homeschooling en muchas ocasiones es justamente la piedra de toque, es decir, lo que nos dice cómo es la libertad del sistema, hasta qué punto el sistema es capaz de tolerar a los que son outliers, vamos a decir así. Y claramente en este punto obtenemos sobre 20 puntos, en este caso el factor va de 0 a 20, tenemos un 4, según esta institución. Y yo creo que es una puntuación, de hecho, creo que bastante generosa, porque realmente en España prácticamente está prohibido el que haya homeschooling. Y respecto al último punto, que es el de autonomía de las escuelas no gubernamentales, pues nos pone también una escala de 0 a 20, nos ponen 10 puntos. Para mí, el problema fundamental es que efectivamente el tema este del homeschooling, sin que sea en sí mismo un fenómeno social de importancia enorme,
sí que es donde se refleja el nivel de tolerancia de la Administración respecto, como digo, a quienes no encajan perfectamente en el sistema. Otro punto, por tanto, es que cuando consideramos entonces qué es lo que se debe mejorar, entiendo que hay dos factores fundamentales, que son, por una parte, la autonomía organizativa de los centros, en la que interviene no solamente cómo deben funcionar, qué horario y qué estructura jerárquica deben tener, sino también qué cosas quieren hacer los centros, y el otro es la financiación. Respecto a este punto, voy a intentar ser rápido, mi argumento fundamental es que si la educación debe ser gratuita, eso lo establece la Constitución, y no solo la nuestra, sino de algún otro país, pero entiendo que puede ser discutible. No sé por qué, siendo un derecho, tiene que ser gratuita. Hay muchas cosas que son un derecho y no tienen por qué ser gratuitas. Pero, en fin, si aceptamos esto, desde luego tiene que ser gratuita para todos, independientemente de qué tipo de escuela eligen. Y no tiene ningún sentido que alguien, por elegir una escuela que no es la que oferta el Estado, no pueda, digamos, que beneficiarse de esa gratuidad. En este mismo sentido, entiendo que cuando se justifica la intervención del Estado en el sistema educativo, basándose justamente en las necesidades sociales, creo que en el fondo se viola un principio fundamental de la moral, que es el que las personas no pueden ser utilizadas como medios, sino que son fines en sí mismos. Y en este sentido creo que es simplemente una falta de fe. Es decir, si se dejase libertad para que las personas adopten la educación que mejor desean, es que no sobreviviría la sociedad. O sea, creo que no es cierto, sí sobreviviría. Y creo que hay muchas pruebas de que esto sería así. Intento avanzar. ¿Qué vías de mejora o medidas se deberían aplicar? Con respecto al currículum, creo que ahora mismo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho David Reyero, es decir, la intervención del Estado es agobiante y es asfixiante. Y creo que además muchos de los problemas que ahora tenemos, incluidos algunos con algunas comunidades autónomas, se liberarían si el Estado dejase de ser la única entidad acreditadora. Por ejemplo, supongamos que podemos constituir agencias acreditadoras, especialmente los que estamos en la universidad. Yo creo que esto lo hemos pasado cuando hemos tenido que superar todos estos procesos de la ANECA, etcétera. ¿Por qué una agencia en la que forma parte quién sabe quién? Bueno, a veces lo sabíamos y eso nos ponía más enfadados todavía. Ellos tengan que valorar en los planes de estudios que llevamos haciendo en la Universidad Complutense, que es una universidad que según algunos se fundó en el siglo XVI, según otros en el siglo XIII, según quien sea. O sea, ¿por qué tenemos que estar nosotros sometiéndonos? Es decir, ¿no somos capaces de autorregularnos? Bueno, yo soy de los que piensan que sí. O sea, realmente creo que el Estado como máximo lo que debiera hacer sería establecer las condiciones que las agencias acreditadoras debieran cumplir para convertirse en agencias acreditadoras, es decir, ser acreditador de acreditadores. En este sentido, por ejemplo, en otros países funcionan asociaciones de centros privados que determinan quiénes están acreditados en función de esto. O, por ejemplo, universidades que acreditan, como por ejemplo pasa en México, la UNAM acredita muchísimas escuelas que simplemente se adhieren al plan de estudios de la UNAM. ¿Y eso por qué no puede pasar también aquí en España? Y la segunda cuestión tiene que ver con la financiación. Creo que están muy relacionadas. En el fondo, mientras no se resuelva el tema de la financiación, no se resuelve el tema de la independencia de los centros. Creo que realmente esto afecta también a lo que se ha dicho antes. ¿Cómo es posible, y paso al punto ya 4.1, cómo se puede potenciar la oferta educativa diferenciada? Si no hay inversión privada, esto es algo graciosísimo. En todas las comunidades autónomas y en el Estado central existe al menos una Dirección General de Innovación Educativa. Esto es una cosa graciosísima. O sea, que es que hay una dirección general que se dedica supuestamente a innovar en educación. Es decir, creo que si hay algún ámbito donde no se ha innovado nunca o muy poco, es justo en el ámbito de la educación. Esto es algo parecido a lo que me decía hace unos días el profesor Reyero, espero que no le moleste que mencione esto, a la contradicción enorme que suponía que exista ya no el fraude de Invercaria, sino su propia existencia, es decir, que exista una empresa de capital riesgo que es de capital público. O sea, es que eso es un absurdo, es decir, es imposible. ¿A quién arriesga? Entonces, naturalmente, no puede haber innovación, es imposible que haya innovación si no hay capital riesgo, si no hay riesgo, y no puede haber alguien que invierta justamente en innovar en educación si no tiene una expectativa de ganancias en el futuro. Por tanto, si eliminamos el ánimo de lucro de la educación, estamos eliminando automáticamente también toda posibilidad de innovación. Claro que no se innova nada. Estoy de acuerdo con el profesor Julio Carabaña en esto. Claro que no, pero es porque es que llevamos desde desde la mitad del siglo XIX, prácticamente impidiendo absolutamente cualquier innovación. Se suele pensar que la intervención del Estado facilitó la posibilidad de la existencia de las escuelas en todos los lugares. Esto simplemente es una falacia histórica. Es decir, en Navarra hay estudios, digo Navarra porque es de donde yo soy, y
hay estudios donde se demuestra que antes de que existiese la ley, de que se creasen en definitiva las escuelas públicas, prácticamente en todos los pueblos que tenían más, creo que eran algo así 12 hogares, es decir, que tenían 12 fuegos, existía ya escuelas, existía un maestro que enseñaba. Lo que pasa es que luego el sistema de la escuela pública lo que hizo fue laminar completamente la oferta privada, esto es así. Y entonces es imposible que exista ninguna variedad y ninguna oferta independiente. De hecho, es un milagro que existan centros privados donde hay una competencia absolutamente desleal por parte de los centros públicos. Y ya yendo a la última pregunta, o las últimas, respecto a la... la última. La última, bueno, está todo junto. En definitiva, creo que la desgravación es el mejor mecanismo de financiación, desde mi punto de vista, porque es el que mejor... Digo, si hay que aceptar que el Estado tenga que financiar los gastos privados en educación, pero bueno, si es así, creo que el mejor mecanismo es la desgravación, porque es lo que mejor refleja el mecanismo natural del mercado, es decir, que la gente sepa qué se gasta en cada cosa. El problema del cheque escolar, yo lo que encuentro es que es también otra cosa que al final, bueno, pues se hace el Estado, es como un tema en el que realmente no se ve cuál es verdaderamente el gasto y se elimina el mecanismo de mercado. Ya con eso acabo. Gracias. Voy a ejercer mi poder dictatorial y le voy a pedir a Eugenio Nassarre que toque su bloque y luego quizá haya un comentario conjunto de estas dos cosas últimas y luego tenemos la clausura. Bueno, mi bloque es poco conclusivo y trata de lo que se haya dicho aquí. Fundamentalmente sobre, la primera pregunta es si las administraciones públicas han sobrepasado en países como España el nivel idóneo de intervención y control del sistema educativo, el tema de las familias y centros y el tema de, en fin, la ideologización del sistema educativo. Bueno, yo coincido yo creo que ha estado aquí presente en todas las otras intervenciones. Yo creo que tenemos un sistema excesivamente intervencionista, que eso está produciendo consecuencias no deseables y por lo tanto yo coincido, me parece que lo ha dicho David Reyero y alguno más, que una de las reformas educativas más deseables es limitar, reducir el intervencionismo. Segundo, este intervencionismo en España tiene unos problemas adicionales superiores a los de otros países europeos y es, por una parte, que la construcción del Estado de las Autonomías ha hecho que, aparte del intervencionismo del Estado, que se ha quedado con una especie de legislación básica que no quiere, en fin, renunciar a ella y que, en fin, tiende a que sea minuciosa porque no se fía de las comunidades autónomas y tiene razón para no fiarse de las comunidades autónomas. Las propias comunidades autónomas están haciendo leyes educativas propias y ahora de lo que se habla, si vas a Aragón, es del sistema educativo aragonés y el de Cántaro, el sistema educativo cántabro y el modelo educativo extremeño, etcétera, etcétera, que eso solo se hace con mayor intervencionismo. Y por último, la LOCSE fundamentalmente introdujo un intervencionismo que a mí me parece que es el más perverso de todos, que es el intervencionismo en los métodos pedagógicos, creyendo, en fin, proponiendo y propugnando con los famosos libros rojos imponer métodos pedagógicos a los profesores y los llamados criterios de evaluación. Y todo esto ha hecho que efectivamente en el Boletín Oficial del Estado lo que antes eran los planes de estudio, que era un folio para decir qué materias debía del alumno saber al final del curso en cada etapa escolar, se produce una especie de páginas y páginas en el cual se dice cómo debe el profesor evaluar, con qué criterios pedagógicos, etcétera. Todo esto hay que eliminarlo. Yo creo que el Estado debe de reducir creo que el Estado tiene algo que decir en materia educativa, no sería partidario de la total desregulación, pero sería 3 o 4 cosas que serían las siguientes. Primero, se debería limitar a elaborar una arquitectura del sistema educativo, hay en toda Europa, con lo que es la educación básica, la educación intermedia y la educación superior. Segundo, debería de fijar unos contenidos, un currículo común que tendría que ser objeto de un control
externo a través de unas evaluaciones a final de etapa, como se considerara. Tercero, debería de establecer, yo creo, unos condicionamientos mínimos de garantía de calidad a través de una inspección educativa de carácter técnico. En ningún caso debería pretender imponer métodos y criterios pedagógicos y debería, en sus leyes y ordenamiento educativo, permitir, garantizar e incluso fomentar al máximo la libertad de enseñanza. En el tema de las familias, lo único que quiero decir es lo siguiente. Todo el mundo hay evidencias empíricas que es un factor clave para el éxito escolar y para los buenos resultados educativos una buena relación, una cercanía familia-escuela, y no hace falta decir más. El problema es que nosotros hemos adoptado un modelo educativo, en fin, en nuestras leyes educativas, fundamentalmente de los años 80, en que en lugar de acercarnos a este modelo, el modelo era la participación de las familias en la dirección del centro escolar a través de unas elecciones y de una constitución de consejos escolares. Parecía que esa es la manera de entrar a la familia, y eso es un enfoque, a mi juicio, absolutamente equivocado. Las familias no tienen por qué, diríamos, formar parte del consejo de dirección del centro escolar, sino lo que hay que establecer son estrategias educativas apropiadas para que el centro escolar y las familias, diríamos, colaboren intensamente en la tarea educativa de sus hijos. Y por último, una última observación a una pregunta interesante que se me ha formulado, y es si las administraciones están utilizando el sistema educativo para promocionar determinadas ideologías u objetivos políticos. Bueno, aquí está, yo creo que latiendo el problema de la educación para la ciudadanía, etcétera. Y mi respuesta es la siguiente. Primero, esta es una tentación permanente de todo Estado, de todo poder político, y lo ha hecho siempre en la enseñanza. En la medida en que tengamos un sistema muy intervencionista, esa tentación tiene unas condiciones favorables para aplicarse. Y por lo tanto, si queremos evitar que esto se produzca, limitemos al máximo el intervencionismo del Estado. Y segundo, yo creo que ahora hay una circunstancia en toda Europa y en toda la civilización occidental propicia a que se plantee, diríamos, esta tentación, y es que la escuela, sobre todo la escuela pública, la escuela que ha sido, en fin, origen de una iniciativa social con un proyecto educativo propio, es distinto. La escuela pública siempre ha sido el reflejo, la expresión de un consenso moral social básico de una sociedad, de una nación, de una colectividad, y lo reflejaba con espontaneidad, con naturalidad, la escuela. Así se fraguó, en fin, los modelos escolares del siglo XIX y XX. Yo creo que en estos momentos el problema es que en nuestra civilización occidental ese consenso social, moral, básico está muy agrietado. ¿Qué narrativa hay que proponer? ¿Qué, diríamos, valores o principios o ideales de conducta social, moral hay que proponer? Es enormemente difícil. Y ahí ese vacío se tiene que rellenar de alguna manera, y ese vacío se puede rellenar mucho más fácilmente en estas condiciones si el poder político quiere imponer una determinada, diríamos, orientación ideológico-moral en esa sociedad. Y por lo tanto, cuidado, porque este es un tema muy de fondo que en este momento, sobre todo, afecta a la escuela pública. Sobre la regulación, hay un autor en el mundo empresarial, Mintzberg, que explica, yo creo que muy bien, que solo hay 5 formas de regular un proceso y coordinar a mucha gente, ¿no? Que son 2 que son extremas, que no vienen a cuento: es el control personal y directo, ponerte al jefe detrás, o el sistema de las adhocracias, y 3 que son las habituales, que son o controlas el proceso, cómo se hacen las cosas, o controlas el resultado, cómo ha quedado la cosa, o controlas las cualificaciones con las que se va a hacer la cosa. El problema para mí del sistema educativo español es que se ha cerrado en banda al control de resultados. Es decir, la evaluación la hace el profesorado y la hace solo el profesorado, y no hay ninguna. Ahora empieza a haber algo de evaluación externa. Y por otro lado, digamos, ha fallado la formación, y de eso somos conscientes todos. En parte porque no podía sino fallar, porque, digamos, cambian las circunstancias, pero los profesores duran 40 años.
y en parte porque es muy, muy débil. Entonces, por eso me parece que es por lo que se ha respondido tratando de regular más y más el proceso, aunque en muchos casos es simplemente un brindis al sol, se les dice a los profesores lo que deberían hacer, y luego estos hacen lo que les parece. Por eso me parece que es una cosa que no tiene solución, a no ser que optemos por otra de las vías. Para mí la otra vía es las cualificaciones, es decir, no hará falta regular el proceso, y será simplemente una comprobación, digamos, regular los resultados, si somos capaces de regular las cualificaciones, es decir, de sacar profesores para primaria y secundaria con un nivel suficiente, ¿no? Luego ya sobre solo una cosa más. Vamos a ver, yo creo que uno puede pedir, por ejemplo, en una universidad absoluta autonomía si tiene absoluta autofinanciación. Que, es decir, aquí hay que aplicar el lema este de no taxation without representation, pero al revés. O sea, si quieres autogobernarte, autofinanciate por completo, ¿no? Yo creo que eso no es planteable en el ámbito de la educación, la autofinanciación general. Me parece razonable que sea, yo la haría gratuita para todo el mundo, yo concertaría todos los centros privados y estaría encantado de que los públicos dependieran de una suerte de cooperativas de sus profesores o algo así, ¿no? Pero me parece eso, que tenemos que buscar algún tipo de fórmulas intermedias en las que haya cierta autorregulación, aunque, como digo, desconfío de la pura y simple aplicación de mecanismos de mercado. Adelante, señor Caraballa. Yo, pues, sí, estoy prácticamente de acuerdo con todo. El micrófono. Prácticamente de acuerdo con los puntos fundamentales de Eugenio Nassarre, incluyendo y particularmente el de autonomía a los profesores, no a los centros, a los profesores, que es lo que las cajas rojas se quitaron. El Estado no debe legislar la didáctica, desde luego. Y estoy también de acuerdo en los exámenes externos, siempre que sean para otorgar un título, no ligados a la autonomía de los centros. No hace falta ninguna autonomía para que se controlen los conocimientos que los alumnos aprenden. Sí es que hay título. También decir que soy partidario de la eliminación del título en la enseñanza básica. Ahí basta con una certificación de que el alumno ha estudiado los años obligatorios, es decir, 10, con aprovechamiento razonable. No voy a seguir, pero porque quiero dedicar un segundo al profesor Gaviria. Y vamos a ver, la obligatoriedad de la enseñanza, ya que se han mencionado los gitanos, se promulgó, se legisla para gente como los gitanos, los pobres, los obreros y los campesinos. Y a cambio, el Estado dice, bueno, ya que los obligamos, que ustedes no vienen a la escuela en los tiempos de costa, además se lo vamos a poner gratuito y les vamos a hacer unas escuelas ahí que estén gratuitas. El razonamiento que viene a continuación es, a los gitanos le pagan la escuela porque no quieren ir, y a los pobres en general, y a mí, que cumplo voluntariamente con la obligación, no me la pagan. Pues parece injusto. Y estoy de acuerdo, yo creo que es injusto. Ahora, ¿debería controlar el Estado el tipo de enseñanza que está pagando a la gente? Claro, yo creo que sí, porque entonces, naturalmente, los gitanos practican actualmente y en abundancia, por volver otra vez al ejemplo, la homeschooling. De una forma especial. Claro, la lástima es que además no se les puede desgravar, porque no declaran nacional tampoco. Entonces, realmente lo de la obligatoriedad gratuita se pensó para los pobres. Si lo aplicas a los ricos, lo que tú dices funciona muy bien. Dice, mire, les deslavo los impuestos y no necesito preocuparme de ponerme centro porque yo sé que usted seguramente va a cumplir con la obligatoriedad. Así que la administración se queda descargada de esa penosa obligación y esa penosa, que es una tarea muy dura, de poner una red de centros que garantice la oferta para todo el mundo, para los pobres, para los agricultores, para la gente rural, etcétera, etcétera. Entonces, no se trata se trata de necesidad histórica, es decir, no de ceguera hacia las libertades, ¿de acuerdo? Después. Sí. Adelante. 30 segundos, 3 cosas. Mi experiencia de inspector de educación y de presidente fundador de la Asociación Estatal de Inspectores de Educación me permite afirmar que intervencionismo mucho, control de calidad muy poco. Mucho intervencionismo, poco control de las administraciones educativas. Por eso la propuesta de una potente inspección educativa y, a ser posible, políticamente autónoma sería fantástico, y todo lo que sean evaluaciones externas, mucho mejor. He dicho antes que el sistema era muy rígido, que era una de sus dificultades. Por tanto, un sistema rígido exige claramente flexibilización. Financiación.
No me interesa el debate más que en estas tres cosas. Financiación que permita garantizar el principio constitucional de educación obligatoria y gratuita desde los 6 hasta los 16 años, con dos requisitos fundamentales: que los centros no puedan seleccionar alumnos y, segundo, que se garantice el acceso prioritario a los centros que elijan de los alumnos más desfavorecidos desde el punto de vista económico-social. Nada más, gracias. No, bueno, yo solo dos cosas. Cuando llega a este punto, la verdad es que digo, madre mía, parece que si tú llegases al ministerio, tranquilos, no va a pasar, llegarías con la motosierra y acabarías con la escuela. No es eso. Lo único que yo creo que hay que ver, que la escuela es básicamente un aparato del Estado, y no solo aquí, en todos los países. O sea, en todos los países hay mucho intervencionismo sobre la escuela porque es un aparato del Estado. Es uno de los aparatos del Estado, casi el único que le queda con el ejército. La escuela y el ejército, no tiene más, porque ya en economía ha descubierto que si interviene mucho tampoco lo hace muy bien, pues entonces ha decidido que la escuela y el ejército son sus... y entonces, mi idea va un poco con lo que ha dicho Julio Gaviria de la obligatoriedad, se hace para la pobreza. Yo creo que hay una confusión, y con esto quiero terminar, que piensa que resulta que hemos conseguido salir de la pobreza porque el Estado ha fomentado la obligatoriedad de la educación. Ha sido una de las herramientas que ha ayudado a salir de la pobreza. Yo creo que es básicamente al revés, y lo digo por mi experiencia personal. Yo estudiaba en un instituto de Navarra y cuando llegaba la época de recogida del pimiento, pues la gente, los chavales dejaban de ir a clase, básicamente, o sea, en masa. ¿Por qué? Porque las familias no tenían el excedente de riqueza suficiente como para prescindir de sus hijos a la hora de recoger los pimientos. Entonces los hijos iban a recoger los pimientos. ¿Era obligatoria la escuela? Obligatorísimo. Pero ¿qué pasa? Que no había riqueza suficiente, si es un problema de riqueza. Es decir, para que la gente vaya a la escuela muchos años, se necesita un excedente de riqueza. Es que no hay otra manera. La ley no consigue ese excedente de riqueza. Lo consiguen pues otros dinamismos económicos que son, por ejemplo, los que funcionan en Asia y los que hacen que en Asia cada vez haya más gente que se escolarice. ¿Qué es? ¿Que los estados asiáticos son moralmente más valiosos o mejores? No, que son más ricos, que están creciendo a tasas más altas, que tienen más recursos disponibles y excedentes suficientes como para mandar a sus hijos a las escuelas. Es que creo sinceramente que ese es el mecanismo que funciona, nada más. Bueno, la verdad es que... sí, es de entre que sean dos palabras. Me resulta muy difícil creer que la ley de Claudio Moyano, que la Ley General de Educación se promulgó para beneficiar a los gitanos. Me resulta muy difícil creer eso. Y es que además la consecuencia de esto es decir, no, si es que realmente esto es por su propio bien. No, es por su propio bien. Vamos a ver, si era algo tan bueno, ¿por qué tiene que ser obligatorio? Y en segundo lugar, el argumento es también muy gracioso, es decir, es que no permitimos el homeschooling porque los gitanos no irían a la escuela. Bueno, es que todo esto me lleva a mí a ver una cosa que está pasando continuamente en educación, y es que lo que es realmente un derecho, que es el derecho a la educación, se convierte en la justificación de una obligación. Y esto realmente es un mecanismo lógico que no acabo de ver exactamente dónde está la causalidad. Solo encuentro una razón por la cual se puede obligar a alguien a ir a la escuela. Y ni siquiera ir a la escuela, a justificar un mínimo de educación. Y es aquel mínimo sin el cual él no podría vivir independientemente de su prójimo. Es el único argumento. Y naturalmente esto supondría que aquel que no tenga este mínimo tendría que justificarlo de algún modo, pero de ninguna manera hay una justificación para obligar a alguien a estar en la escuela en contra de su voluntad, sea gitano o sea serbocroata. Es exactamente igual. Creo que la razón es única y exclusivamente esta que estoy diciendo. Y desde luego el bien social general no justifica ninguna imposición a los individuos en este sentido. Mi papel aquí es el director del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad de San Pablo CEU y es un gratísimo honor. Pero dado la hora, no se asusten, 3 palabras. Miren, una primera palabra de recomendación. Por favor, a la salida háganse con este número 0 de este cuaderno, que es el inicio de una serie muy prometedora de cuadernos de trabajo liderados por los profesores Reyero y Gonzalo Sanz Magallón. Por lo tanto, una recomendación. Cuesta 10 euros, módico precio, es una oferta irrechazable y que además ayudan al desarrollo de esta línea de investigación tan interesante como han podido comprobar. Segunda palabra, y es una palabra que no puede ser otra sino la de agradecimiento a los que han coordinado tan generosamente y han hecho este esfuerzo para que podamos estar aquí.
a todos ustedes y, por supuesto, a todos los que han intervenido en este debate, que yo creo que ha brillado a gran altura y, por lo tanto, solo queda agradecer y felicitarnos. Pero permítame que subraye también en esta pequeña palabra de agradecimientos a la editorial Luis Vives, que ha financiado generosamente esta publicación y esta línea de investigación. Y, por lo tanto, no quiero dejar de subrayarlo. Y, finalmente, una palabra final de clausura en nombre de nuestro gran canciller y presidente de la Fundación y de la Universidad de San Pablo, CEO, don Carlos Romero. Y ya una cuarta y me he salido de tiempo. Buenas noches y gracias a todos.